Abir Mujaisen es la persona más enigmática de la familia real jordana. Es la hermana del rey Abdullah II, adoptada por su padre, el rey Hussein. Le esperaba un destino de penurias y pobreza, pero a los 3 años su vida cambió radicalmente y Abir se encontró con la familia real. Los reyes le hacían lujosos regalos y su mejor amiga era la famosa princesa Jaya. Pero después de pasar una infancia feliz en el Palacio Real de Jordania, supuestamente la echaron de allí. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Cómo pudo una simple huérfana hacer un viaje tan increíble? ¿Se convirtió en princesa y cómo vive hoy? Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta. Empecemos. La historia de cómo Abir Mujaisen entró en la familia real siendo un huérfano sin dinero podría servir de argumento para una película de Hollywood basada en hechos reales. En 1976, Líbano vivía una guerra civil que causó muchas víctimas y destrucción en el país. En una de las batallas, un avión fue derribado y cayó directamente sobre una casa de refugiados palestinos, donde vivía la pobre pero feliz familia Mujaisen. Solo la niña y su padre sobrevivieron a la explosión. Su madre, hermanos y hermanas se quemaron en el incendio. La niña se llamaba Abir, y desde ese día empezó una nueva vida. Los supervivientes fueron trasladados a un campo de refugiados cercano a la capital jordana, Amán. Desde allí, los heridos fueron enviados al centro médico Rey Hussein. Entre ellos había una niña palestina de 3 años, Abir. Al mismo tiempo, la esposa del rey jordano, Ali al-Hussein, se encontraba en la clínica. Le dolía una muela del juicio y acudió para que se la extrajeran. En el centro médico, la reina recibió información sobre una pequeña paciente poco corriente que había perdido a su madre y a todos sus hermanos. La niña pasó 4 horas bajo los escombros de su propia casa, rodeada de familiares muertos. Llevaron a Abir al hospital, la lavaron de la arena y el polvo y luego empezó un largo tratamiento. El sistema inmunitario de la niña había quedado gravemente debilitado por el horrible estrés. El sarampión, la neumonía y otras enfermedades se sumaron a sus heridas. La reina Alia se compadeció tanto de la pequeña palestina que tomó su tratamiento bajo su control personal. Alia no solo visitó a Abir, sino también a su padre. Le dijo a la reina que tenía que entregar a su hija a un orfanato. Era una decisión extremadamente difícil. Sin embargo, no le quedaba casa, ni dinero, ni siquiera parientes que pudieran ayudarle a criar a la niña. Entonces, la primera dama del Estado tomó una de las decisiones más importantes de su vida. Estaba decidida a acoger a Abir en su familia y criarla como a su propia hija. El agradecido padre de la niña lloró en el hombro de la reina durante 2 horas. Eran tanto lágrimas de dolor por separarse de su hija como lágrimas de alegría porque la niña estaría en palacio y no en un orfanato. Alia era la tercera esposa del rey Hussein bin Telal de Jordania. Como no tenían hijos propios, la decisión fue doblemente noble. Curiosamente, en el momento de la adopción de Abir, la reina estaba embarazada de la princesa Jaya, de la que ya les hemos hablado. Posteriormente, la amante de la libertad Jaya y la sufrida Abir se convertirían en mejores amigas y hermanas, si no de sangre, sí de espíritu. El rey Hussein, que regresaba de un viaje de negocios a Londres, estaba muy sorprendido. Esperaba que su mujer diera a luz al cabo de solo 6 meses. Pero su esposa le recibió en el aeropuerto con una hija de 3 años. El monarca aprobó plenamente la decisión de su esposa e inmediatamente se enamoró de su inesperada hija. Juró que nadie volvería a hacerle daño, ni física ni mentalmente. Como más tarde resultaría, el monarca cumplió completamente su promesa. Abir se crió en pie de igualdad con los 12 hijos nativos del rey. La niña practicó deportes, aprendió lenguas extranjeras y acabó recibiendo una brillante educación en casa. Su primer año en la familia real fue especialmente feliz. Y entonces la niña palestina sufrió otra terrible pérdida. En febrero de 1977 murió su madre adoptiva, la reina Alia al-Hussein de Jordania. Ocurrió a consecuencia de un ridículo accidente aéreo. El helicóptero en el que regresaba a Amán desde un hospital para refugiados se estrelló. No hubo supervivientes. Abir se quedó sin madre por segunda vez en su vida. Según los recuerdos de la princesa Jaya, fue durante esos terribles momentos cuando se sintió realmente unida a Abir. 3 años mayor que Jaya, su hermanastra era un verdadero consuelo para ella.
A menudo lloraban recordando a su madre. Y entonces Abir decía invariablemente: mamá me mira a mí y yo tengo que mirarte a ti como ella me mira a mí. Lo haré, siempre. La conmovedora amistad y parentesco entre las hermanastras duró toda la vida. Abir Muhaisin vivió en el Palacio Real hasta los 16 o 17 años. No se sabe si se le concedió oficialmente el título de princesa o si su condición de hija adoptiva seguía siendo un obstáculo. En cualquier caso, la reina Noor la menciona como princesa. Existe la versión de que a la niña se le ofreció convertirse en princesa, pero en ese caso habría tenido que aceptar las reglas de vida de la alta aristocracia. Es probable que no hubiera podido casarse por voluntad propia, ya que las princesas suelen contraer matrimonios dinásticos de conveniencia. Al parecer, la joven rechazó tales restricciones y prefirió construirse una vida por su cuenta. A finales de la década de 1980, viajó a Estados Unidos para estudiar como ciudadana particular. En su pasaporte su nombre estaba escrito como Abir Muhaisin, no Abir al-Hussein. Esto puede significar que la joven decidió conservar su nombre original. Algunos biógrafos de la familia real jordana precisan que las reglas del Islam acogen favorablemente el cuidado de los huérfanos, pero no recomiendan darles el apellido de la nueva familia, para que la persona conserve el recuerdo de sus orígenes y pueda reconocer a sus parientes consanguíneos si se los encuentra en el camino de la vida. El destino quiso que la tercera vida de la pobre huérfana Abir, que estuvo a punto de convertirse en princesa, se iniciara en Estados Unidos. La joven se licenció en la Universidad Americana de Washington. A principios de los 90, se licenció en la Universidad de Medicina de Virginia. Aquí estudió gestión deportiva y, según algunos informes, trabaja en este campo hasta el día de hoy. En 2006 se casó con un jugador profesional de baloncesto de la NBA. Abir dedica mucho tiempo a ayudar a huérfanos que no son tan afortunados como ella. Este año, la niña palestina ha cumplido exactamente 50 años. Su padre biológico y su padre adoptivo murieron hace mucho tiempo. A pesar de la inmigración, la mujer ha mantenido cálidas relaciones con sus parientes de la familia real. Se sabe que estuvo en casi todas las bodas de hermanastros y hermanastras. También se la vio en el aniversario de boda del actual rey Abdullah II de Jordania y su esposa Rania. Desgraciadamente, la palestina no aparece en ninguna de las fotos tomadas en numerosos actos familiares. Abir eligió una dirección que no implicaba obligaciones de la realeza. A cambio, se le concedió libre intimidad en Estados Unidos y el derecho a casarse por amor. La hija adoptiva del rey Hussein ha ejercido su derecho a la intimidad y, por razones de seguridad, no lleva vida social para evitar la prensa sensacionalista. Esta es probablemente la mejor opción para ella en lugar del título de princesa y el estatus aristocrático. Suscríbete al canal, dale a me gusta y hasta pronto.